a toda la alabanza. Y si me ayudan un poquito a abrirme. Bueno, traigo un poquito la garganta medio lastimada, así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Por eso hablaba de eso, porque muchas veces yo dependo de mi garganta o de mi voz para poder mantener un ritmo de predicación. Amén. Bueno, queremos darle la bienvenida a todos los que nos están viendo allá por el internet. Que Dios los bendiga. Qué bueno que se conectaron con nosotros el día de hoy. Vamos a continuar este mensaje que hemos venido hablando acerca de ser trasladados al reino de Dios. Vamos a hablar de la tercera parte, donde vamos a tocar un poquito más acerca de la mentalidad del reino de Dios. Amén. Así que para que también todos los presentes se puedan enchufar. Dile al de lado, enchúfate. Porque es importante estar enchufados, ¿no? ¿Alguien le ha pasado, alguna vez se dio un toque en la energía eléctrica? ¿No? ¿Sí o no? ¿Cómo se siente? Que te enchufaste, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Mira, es bien chistoso porque a mí me tocó muchas veces escuchar de personas cercanas a personas de mi trabajo que se dedicaban a la parte eléctrica. Y cuando estás en la parte eléctrica, trabajando en esas zonas, muchas veces es muy riesgoso, porque la energía, diga conmigo, la energía, a veces no sabes cómo va viajando. Entonces, llega un momento en el que las personas a veces en esa área es muy peligroso, porque pueden terminar de hacer un arco eléctrico. Es decir, hay una continuidad, ¿estás entendiendo? ¿Y eso por qué se dio? Porque hay veces que la misma atmósfera, o a veces también las cuestiones ambientales, ¿no? O a veces los errores humanos pueden hacer que uno agarre sin querer algo que uno no debió de haber tocado, y en ese momento uno hace conducción, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Bueno, pues el reino es igual. El reino, nosotros necesitamos aprender a enchufarnos, a conectarnos con esto. Por eso, para los que nunca habían escuchado hablar de esto, o los que ya han venido registrando desde las prédicas pasadas acerca de este mensaje, yo hoy quiero volverte a reconectar. A mí me pasaba que cuando iba a la iglesia, regularmente se me olvidaba lo que me habían predicado hace 8 días. Ahora ya no. Pero en su momento, cuando me congregaba y no tenía ninguna responsabilidad dentro de la iglesia, que solamente era un asistente, yo gozaba del privilegio de que se me olvidaran las cosas. Así que bueno, yo te exhorto a ti a que no se te olviden, porque yo sé las consecuencias de que cuando algo se te olvida. ¿Estás entendiendo? Tú tienes que entender que estoy acá no porque yo haya cursado 10,000 cursos de teología, ¿no? 10,000 cursos de superación y motivación personal. No, aunque estudié, pero estoy acá también de parte de Dios porque hay una autoridad ganada. ¿Una autoridad cómo? Ganada en muchas áreas. Una de ellas fue esa precisamente. Que se te olvide, o que se me olvidara en este caso, todo lo que me predicaban un domingo o 15 días antes. Y entonces empieza a ser infructuoso o infructífero el hecho de poder saber por qué nos estamos congregando. Por eso el mensaje es muy importante, porque hablamos de ser como trasladados. ¿Cómo? ¿Alguien se ha subido al subte? ¿No? ¿Y qué haces? ¿Para qué te subes al subte o al colectivo o al, ¿cómo se llama?, el metrobús? ¿Para qué te subes? Para trasladarte. ¿Y para llegar a qué? A un destino, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, la pregunta es que cuando hablamos del reino, o cuando tú estás diciendo, venga tu reino, o Señor, activa tu reino en mi vida, tú tendrías que tener claro cuál es el destino, ¿sí o no? Porque si no tienes claro el destino, todo lo que hablemos del reino es sin sentido, porque no sabemos a dónde vamos a llegar, no sabemos a dónde nos vamos a conducir, no sabemos en quiénes nos vamos a convertir cuando ese reino venga. ¿Qué va a suceder? Y esto es como cuando, aprovechando mi garganta, te entra un virus a tu vida, el virus de la gripe, ¿no? O la influenza, ¿sí o no? ¿Alguien lo vio llegar? Nadie lo vio llegar,
Pero ¿qué sucedió? Que solamente experimentaste, como decía Cristian ahorita, la sintomatología de que ese virus ya está afectando tu sistema. ¿Verdad que sí? La pregunta es, ¿cómo tú identificas que el reino llegó a tu vida? ¿Cuál es la sintomatología? Yo te garantizo que si me dices, pastor, ora por mí porque tengo gripe, seguramente es porque tú ya experimentaste fiebre, cuerpo cortado, ¿sí o no? ¿Qué más? ¿Qué más pudiste haber experimentado? Dolor de garganta, ¿sí o no? Fiebre, ya mencionamos la fiebre, ¿qué más? Dolor de cuerpo, ¿qué más? Tos, ¿qué más? Dolor de cabeza, ¿qué más? Mucosidad, ¿qué más? Cansado, oh, qué buenos que son. Ustedes conocen mucho acerca de los virus. A ver, ahora la pregunta, el reino, cuando llega a tu vida, ¿no? Libertad, ¿cómo? Paz, orden, sanidad, ¿qué más? Justicia, transformación, restauración, gozo, ¿qué más? Autoridad, amor, ¿qué más? Propósito. Muy bien. Y la pregunta es, ¿por qué la semana estamos tan atribulados? Si conocemos la sintomatología. ¿Qué está pasando ahí? Diga conmigo, tengo información, pero no he sido trasladado. ¿Estás entendiendo? Porque sabes lo que tendría que manifestarse, sabes lo que tiene que suceder, pero ¿qué sucedió? Que no ha sido trasladado. Y tú necesitas ser trasladado, porque entonces lo único que tienes que es información. Y la diferencia, diga conmigo, la diferencia entre ser trasladado o no ser trasladado es que la información se vuelve revelación. ¿Cuál es la diferencia entre la información y la revelación? Que la revelación nos pone un peso de acción, de accionar, porque es palabra viva. ¿Porque es palabra qué? Viva. Un ejemplo, es como si ahorita estuviera mi hija y yo le digo, con todo mi respeto y para todos los que están en internet, es un ejemplo práctico, y yo le dijera, estúpida, ¿qué sucedería? ¿Y por qué? Porque es palabra viva. ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? ¿Por qué es qué? Palabra viva. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? La pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo la palabra de Dios en nuestras vidas? Porque no hemos querido que eso sea palabra vida. ¿Sí o no? Si tú vas en el auto, si tú vas en el colectivo, y de esas veces que te da la cola larguísima, y tú te esperaste estar formado para subirte, y de repente llega alguien de buenas primeras y se te mete. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Tú qué haces? Muy bien. Palabra viva. ¿Sí o no? ¿Estás comprendiendo? Eso significa que todo ese tipo de palabras a ti te trasladan. ¿A ti cómo? Te trasladan a una condición, a un sistema, a un tipo de orden. ¿Estás comprendiendo? Eso significa que tú eres una persona apta para el reino de Dios, porque sabes ser trasladado. Pero tú necesitas comprender el sonido de la voz de Dios para dejarte trasladar. ¿Cómo es posible que a lo mejor lleves 3 meses, 5, 6, 1 año, 2 años, 3 años y todavía un hijo de remil te mueve, te moviliza? ¿Estás entendiendo? ¿Estás acá o no? ¿Sí o no? Porque te dejas trasladar. Eso significa que todavía tú no has formado la mentalidad. Las personas que son trasladadas fácilmente de un lugar de neutralidad a las tinieblas es porque no han formado mentalidad. Es porque no han formado, ¿cómo? Mentalidad. Dile al lado, no has formado mentalidad. ¿Por qué te hablo de neutralidad?
Porque la neutralidad es cuando tenemos información. Porque con la información no haces nada. Estás neutro. ¿Estás entendiendo? ¿Estás acá o no? Yo te hago esta pregunta. Imagínate que Argentina, muy campeona, todo. Un ejemplo, ya sabemos que ganó, le ganó a Paraguay. Pero imagínate que hubiera salido Argentina a jugar y que ellos solamente supieran que son los campeones. Y solo por ese hecho, Paraguay no le saliera a jugar al tú por tú. Es más, como decían, ¿por qué le habrán escupido a Messi? ¿Por qué? Porque le salieron a jugar al tú por tú, ¿sí o no? A desbloquearle la mente, a hacerlo enojar, a hacerle perder la cabeza. ¿Estás entendiendo? ¿Estás comprendiendo? ¿Estás acá o no? Pero ¿por qué ellos no perdieron eso? Porque no estaban en terreno neutro. Ellos estaban en el lugar, en el orden y en la condición correcta para mantenerse como campeones. ¿Estás comprendiendo? ¿Estás comprendiendo, sí o no? Entonces, cuando tú no entiendes tu lugar, tu posición, pero tienes información, tú estás en terreno neutro. Y entonces ese terreno neutro, cuando llegue cualquier otra palabra que no sea la palabra de Dios, te va a trasladar. ¿Sabes? Para que el desánimo se active, tiene que venir sí o sí una palabra o un pensamiento. ¿Sí o no? Eso significa que el desánimo, el primer lugar al que sacude antes de tus emociones, antes de tus enormes ganas, es tu mente. Por eso es que cuando te despiertas en la mañana, ¡ay, qué cansado! ¿Qué fue lo primero que sacudió? ¿Tus enormes ganas o tu mente? Tu mente, ¿sí o no? ¿Estás entendiendo? ¿Estás acá o no? Entonces imagínate que Dios dice, te quiero trasladar de las tinieblas al reino de Dios. ¿Qué está diciéndonos? ¿Qué es lo que nos está conduciendo? Mira, te está diciendo, hijo, tienes que reaccionar, tienes que despertar, porque número uno, significa que si estás en terreno neutro o estás en terreno de tinieblas, automáticamente estás perdiendo tu autoridad. ¿Estás perdiendo cómo? Tu autoridad. Tu autoridad de poderte decir, no estoy cansado, no estoy derrotado, hoy no va a ser un mal día, hoy no va a ser así, hoy no va a ser esto, hoy no va a ser lo otro. No. Hoy no regreso a las drogas, hoy no regreso al alcoholismo, hoy no regreso a ser el patán. Hoy no regreso a ser la mujer indiferente. Hoy no. ¿Estás entendiendo? Pero ¿cómo sucedió eso? Porque pasaste de la información a una palabra viva. ¿De la información a dónde? A una palabra viva. Yo me recuerdo, yo llegué a jugar fútbol, llegué a jugar básquetbol. ¿Y sabes algo? Digan que estoy ocupado. Tengo secretarios por todos lados. Entonces imagínate, y te decía, yo jugaba básquetbol, me movía en todos esos ámbitos. Y una de las cosas particularmente que a mí, el pastor, antes no era el pastor, obviamente, me gustaba hacer enojar a las personas. Soy un especialista para eso. Yo nunca me enojaba, al día de hoy casi no me enojo. Pero cómo me gustaba así. Y estaba jugando y yo hacía esto, como que tiraba a alguien y yo iba a brincar por la bola. Y antes de que la bola pegara el aro, yo ya le estaba agarrando el shortcillo, la bermuda o lo que tuviera, el pants, el jogging, lo que sea. Y yo, antes de que brincara, le hacía así. Pero cuando yo me hacía así, ya mi mano estaba agarrándole y ¡pum! Se lo bajaba. ¿Sabes por qué? Porque esas personas estaban en terreno neutro. Porque esas personas no estaban. ¿Y qué crees que empezaba a pasar? Se empezaban a empezar conmigo así. Y a mí me encantaba eso. Que me buscaran. Así. Búscame. Así. Y luego de repente, para los que no me conocieron, hoy ya estoy gordito.
pero no tanto, lo normal. Estoy fuerte. Pero yo estaba muy flaco, muy flaco. Y eso me daba a mí la habilidad de moverme rápido. Entonces me encantaba así, tipo desafiante, y me gustaba botar el balón así de frente y mirarlo a los ojos. Y le hacía así. ¿Cómo los calentaba? Y le hacía que iba a ir para un lado y le digo, ¿qué pasó? ¿A dónde vas? Así era yo. Para que entiendas un poquito. ¿Sabes por qué? Porque yo sabía que las personas son muy frágiles en su mentalidad. Dios cuando te dice te voy a trasladar a mi reino, está diciendo necesito quebrar lo frágil que tú eres. Necesito romper con lo frágil que tú eres. ¿Cuántos han sido provocados por algo? Si tú al día de hoy, 2023, octubre, se está cerrando un año, todavía tienes esa fragilidad, es necesario que hoy tú te actives con esta palabra. Porque cuando tú te activas con esta palabra, tú vas a dejar de ser frágil. ¿Cómo percibimos la fragilidad? La fragilidad de una persona se percibe cuando ya dice, no puedo. ¿Y sabes qué es lo más chistoso de todo? Que las personas que venimos a la iglesia, que las personas que empezamos a compartir la presencia de Dios, que las personas que empezamos a crear una habitación, escucha bien esto, ¿cuántos alabaron y adoraron hace un momento? Levante su manita, levante su mano, yo quiero ver los testigos. ¿Cuántos alabaron y adoraron y saltaron y brincaron y aplaudieron? Entonces eso significa que tú estabas construyendo una habitación para la presencia de Dios. Y cuando estabas construyendo una habitación para la presencia de Dios, eso significa que el reino empezó a llegar a tu vida. Entonces es inequívoco que tú salgas y digas, no puedo. No existe tal contradicción como eso, como decir no puedo. Imagínate que puedes construir una habitación para Dios, pero tú no puedes construir tu propósito. ¿Qué será más difícil, construir una habitación para Dios o construir una vida? Yo te pregunto, ¿cuántos son constructores o han construido alguna vez algo, aunque sea un carrito de madera? ¿Qué es más difícil? ¿Construir algo invisible o algo visible? Invisible. ¿Estás entendiendo? Entonces, es tiempo de que la iglesia literalmente se deje trasladar. ¿Se deje cómo? Que salga del número 1, que se salga del punto de neutralidad, o que se deje de andar en el terreno dividido de yo soy del diablo, pero amo a Dios. Porque, hijo, es impresionante. A veces como cristianos decimos amo a Dios, pero habito en el terreno del diablo. ¿Estás entendiendo? Eso es importante porque eso es una contradicción. Diga conmigo, eso es una contradicción. Estás amando a Dios, pero te gusta habitar en el terreno del diablo. Te gusta habitar en el terreno del enemigo. ¿Cómo sé que habitamos en el terreno del enemigo? Pues justamente hace ratito nos predicaba Sarita acerca de la confusión, ¿sí o no? De la confusión, de la ausencia de paz. Yo te di varios elementos acerca de lo que representa el terreno dividido. Te di varios elementos en una prédica pasada y te los voy a repetir nada más para poderte enlazar a lo que quiero hablarte el día de hoy. Les hablé acerca de la aflicción, les hablé acerca de la angustia, les hablamos acerca del desorden, les hablamos acerca de la violencia. Y entonces todos esos elementos son algo que nos debe de garantizar a nosotros que estamos literalmente en terreno dividido. Y si estamos en un terreno dividido, literalmente eso no nos va a permitir ser trasladados. ¿Y sabes qué es lo peor? Que Dios, cuando veamos que Él se acerca, para nosotros va a ser un choque. ¿Va a ser un cómo? Y esto es como cuando estabas con tu papá o con tu mamá y eras joven y tu papá te quería decir, oye, a ver, ¿cómo te fue en el colegio? Oh, ¿otra vez ya quieres saber todo de mí? ¿Ya me quieres controlar? ¿Estás entendiendo? ¿Qué sentiste? Un choque. Entonces imagínate que Dios venga ahorita a tu vida, Dios quiere venir, Dios quiere trasladarte y tú vas a sentir un choquezazo. ¿Sabes cómo se deja de sentir el choque? Porque dejas de estar en territorio dividido. ¿Qué pasa cuando ya creciste y te diste cuenta? Ay, es que ahora entiendo a mis papás. Ahora los entiendo, ahora que ya tengo 50 años, ahora los entiendo.
De verdad, es lo que pasa a los jóvenes, ¿entienden? Eso es lo que le pasa a la gente mayor. Llega un momento en el que son papás, llega un momento en que sus hijos crecen y entonces dicen, ahora entiendo a mi papá. No manches, bien picapiedra. ¿Estás entendiendo? ¿Alguien vio los picapiedras? Perdóname si te es chocante, pero a veces es como, no puede ser, generación tras generación todos picapiedra. ¿Estás acá? ¿Es doloroso? Sí, es doloroso. Te tengo que chocar tu mente, porque si tu mente no es chocada en este preciso instante, entonces tú no puedes trasladarte a esa mentalidad del reino de Dios. ¿Estás acá conmigo? Entonces necesitamos romper, dejarnos trasladar. Entonces yo te decía, la información revela o nos dice a nosotros que nuestra mentalidad le falta un desarrollo, le falta dinámica, le falta preparación. ¿Y cómo yo puedo adoptar? La pregunta es, ¿cómo yo puedo adoptar una mentalidad del reino? Cuando yo tengo el enfoque de ello. ¿Cuando yo tengo qué? ¿Cómo le hace un abogado para sentirse abogado? Cuando tiene el enfoque, ¿sí o no? ¿Alguna vez te has intentado defender de algo? Y qué difícil que es, ¿sí o no? Qué difícil que a veces es defenderte. O a veces lo puedes hacer fácil y para otra gente dice, oye, deberías de ser abogado. ¿Sí o no? ¿Te ha pasado o no? Porque hay gente que tiene la habilidad para ponerte diferentes argumentos que te hacen decir, wow, yo no lo hubiera pensado así, plantearlo de esa manera. Qué bien que lo haces, deberías de ser abogado. ¿Por qué? Porque necesitas tener el enfoque para defenderte. Yo un día me preguntaba, digo, qué locura ser abogado, porque que un día te contraten para defender, imagínate que eres cristiano, y un día te contratan para defender lo que tú no puedes defender. ¿Cómo te pondrías? Defender al ladrón, defender al que robó, defender al que mató. ¿Cómo reaccionarías tú? Tienes que tener un enfoque, ¿entiendes? Tienes que tener un ¿cómo? Un enfoque de eso, porque si no, como abogado, déjame decirte que vas a perder plata. Y te vas a volver pobre. ¿Estás entendiendo? Entonces quiero que veas la importancia de la mentalidad. Porque si los abogados no tuvieran una mentalidad correcta con ese enfoque, entonces ellos padecerían en su profesión, en su hacer, en su especialidad. ¿Sabes cuál es la especialidad de los hijos de Dios? Echar fuera demonios. ¿Y por qué padecemos en nuestra profesión? Porque nos ha faltado mentalidad. ¿Por qué no podemos echar la rebelión de un lado? ¿Por qué no podemos echar la incredulidad de otro? ¿Por qué no podemos cambiar el desánimo en nuestra vida? ¿Por qué no podemos cambiar la falta de perdón? Porque nos ha faltado mentalidad. ¿Estás entendiendo? Por eso es que hay un padecer. Por eso es que hay ese padecer. Por eso es que hay ese desgano. Por eso es que de repente entras en unos baches espirituales de depresión, de desánimo, de falta de fuerza, de falta de fe. ¿Estás acá conmigo? Y necesitamos mentalidad. Di conmigo, yo necesito la mentalidad del reino de Dios. Yo necesito pensar, idear a la manera del reino de Dios. Amén y amén. Dáselo más fuerte. Empieza a cambiar tu mentalidad. Empieza a cambiar esa mentalidad. Entonces, necesitamos pensar, idear conforme al reino de Dios. ¿Cómo comienzo con eso? ¿Cómo comienzo a salir de ese terreno de neutralidad donde tengo información en mi cabeza? Dios dice que sana. Dios dice que libera. Dios dice todo lo que me dijeron, restaura, da propósito. Todo lo que me acaban de decir, de verdad que son unos capos ustedes. La pregunta es, ¿cómo lo vivo? Necesito mentalidad.
Un día me regalaron un juguete. Y en ese momento yo era un poco medio destroyer. ¿Qué significa destroyer? Pues que agarraba algo y lo destruía. Porque estaba en esa etapa de investigador, a ver, ¿no? Y el tornillito, a ver. O típico de, no sé, al menos así lo considero yo, tal vez ahora en las nuevas generaciones no pase así. Y tenía un cochecito de esos de un remolque, así chiquitito, amarillo, que me había regalado mi papá. No me acuerdo si fue un regalo de Navidad o de Reyes, una cosa así. El chiste es que estaba re bonito, me gustaba, pero a mí, ¿sabes qué me encantaba? Porque como era de esos autos de metal, no los de plástico ahora que se rompen a la primera. Y me encantaba aventarlo contra la pared, así. Me encantaba eso, así, ver esa dinámica de... Digo, ¿cómo aguantas? Y, aparte de todo, no tenía trompa, era porque era un camioncito de remolque y era de esos trailers que no tienen, sí, camiones que no tienen trompa. Frontales, así. Entonces me gustaba agarrarlo así y yo decía, y le ponía un monito arriba y contra la pared. Y yo decía, wow, está tremendo esto. Y luego lo llenaba así de arena, así. Y a veces no tenemos como la conciencia del cuidado y para la mentalidad de otro, oye, ¿por qué no lo cuidas? ¿No? Pero ese auto o ese camioncito estaba diseñado para que un tipo como yo lo usara. ¿Estás entendiendo? Porque no se desgastó. Es más, hace poco que vino mi mamá acá a Argentina, platicábamos de todos mis juguetes. Y empezó a hacer el recuento. ¿Y te acuerdas de tal? Ah, sí, mamá, sí. ¿Y te acuerdas del otro? Uy, sí, también me acuerdo, sí. Y resulta ser que ese juguete todavía existe. Todavía lo guardan ahí. Yo tenía un tambito de juguetes y todavía mis juguetes los guardan ahí. Ay, qué lindo, ¿no? Ya de estos me voy a ir a jugar allá a México. Así que bueno. Pero te vas dando cuenta que la mentalidad es crucial para el enfoque, es crucial para las cosas, es crucial para eso. Yo me imagino que el inventor de ese camioncito, si él hubiera tenido la mentalidad, entonces te hubiera dado un juguete como para tenerlo siempre ahí. Yo, por ejemplo, conozco al unánime Alejandro y voy a revelar un detallito de él, si me da permiso, ¿no? Y cuando vas a su casa, tiene arriba, así en la repisa, puros autitos miniatura que le han regalado, que él se ha comprado, y a nadie se los presta. No se bajan, están ahí. Y yo un día le dije, ¿qué es ahí, bendito? Son para usarse, son para jugar, ¿no? Son para sentir, ¿no? ¿Sí o no? Y él dice, no, ahí se quedan ahí. Y literal, hijo, literal, a nadie se los presta. Ni a mis hijas, ¿eh? Que conste que él dice que las ama. No se las presta, ¿sí? No, nada, eso se quedan ahí. Y cada vez que va un niño a su casa, es así como que no mire arriba. Yo no sé qué va a hacer cuando tenga hijos. Ahí va a sentir. Papá. Ahí va a sentir. Ajúa. ¿Estás entendiendo? Ahí te cambia todo. Te das cuenta que a veces preservamos mentalidades que dices, no puede ser, ¿no? Y así nos va a pasar con el Señor. Porque literalmente Dios, cuando va a trabajar nuestra mentalidad, tiene que activar ciertos puntos para que nosotros coincidamos con la mentalidad de Él. ¿Sabes cuál es el mayor punto que he visto? Que no coincidimos a veces en la forma en la que Él piensa de una cosa o de una situación. Por ejemplo, para un problema resolverlo, uno quiere gritar y el Señor dice, no grites. Palabra blanda, brother. ¿Palabra cómo? Blanda. Pregúntale al lado, ¿hace cuánto que no practicas la palabra blanda? ¿Y sabes por qué no vino esa práctica? Porque no hubo mentalidad, hijo. No hubo mentalidad. ¿No hubo cómo? No hubo mentalidad. ¿Qué es la mentalidad? Ahora sí, ya que afiné, ajusté todas las tuercas, los metí en el tema. ¿Qué es la mentalidad del reino? ¿Cómo yo puedo experimentar la mentalidad del reino? ¿Cómo yo puedo adoptar o formar en mí la mentalidad del reino?
Lo primero, número uno, para poder entenderlo, es que necesitamos entender representatividad. ¿Cómo? Ay, este parece trabalenguas, ¿no? Representatividad. Lo primero con lo que Dios empieza a formar la mentalidad del reino en cada uno de nosotros es con representatividad. ¿Qué significa eso? Que lo primero con lo que inicia un pensamiento de Dios es represéntame. Cada vez que tú representas o intentas representar a Él, el margen de error se reduce. ¿Cuántos quieren reducir el margen de error? ¿Cuántos quieren reducir los errores que cometen diariamente? Tienes que entender representatividad. La mentalidad de representatividad. Por eso es que cuando yo veo el otro día que estamos en la inducción del reino, llegó Cristian, llegó Magali y yo les digo los chicos Andriani. Porque siempre los veo con su ropita roja y su letra blanca, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y aunque ya no estaban en el laburo y ya no estaban hablando de logística, de nada, ¿qué es lo que estábamos viendo? Representatividad. Si nosotros tuviéramos una pizca mínima del sentido de representatividad, el margen de error se reduce. Imagínate todos los días sintiéndote, soy representante de Dios. Soy representante de Dios. ¿Sabes cuál es el primer pensamiento que ideó Dios para crear al hombre? Representatividad. Los voy a hacer a imagen y ¿cómo? Y semejanza y señorear. Entonces, cuando nosotros entendemos el principio de representatividad o adoptamos en nuestra mente, yo tengo que representarlo delante de Dios, delante de los hombres, delante de mi esposo, delante de mi esposa, delante de mi familia, delante de mis hijos, delante del jefe, delante de la sociedad, delante de quien sea, el margen de error se reduce. ¿Tú te imaginas que estás con la junta? Fíjate la diferencia. ¿Qué onda? ¿Sigues yendo a la iglesia? ¿Ahí donde te lavan el cerebro? ¿Ahí donde quieren que seas igual que todos? Y entonces, ¿qué crees que es lo que empieza a sufrir en tu mente? Representatividad. Porque en ese momento intercambias representar a Dios por representarte a ti mismo. No, ¿cómo crees? No, pásame el churro. ¿Estás entendiendo? ¿Estás acá o no? ¿Estás acá o no? ¿Por qué? Porque ahora no representaste al adicto, representaste al orgulloso. ¿Estás entendiendo? Yo me recuerdo, yo llegué a ir a la iglesia. Y entonces iba a una célula de jóvenes cuando tenía 19 años. Y fue una etapa donde me acerqué otra vez a la iglesia. Y entonces me recuerdo perfectamente que cuando yo terminaba a veces de mi trabajo, ya daba clases, me iba a la célula de jóvenes. Y entonces empezaba a participar, todo. Pero cuando terminaba la célula de jóvenes, ¿a dónde crees que yo iba? Con mi junta. ¿Sabes cómo se llamaba mi junta? Nosotros éramos una banda bastante grande, éramos como cerca de unos 15 chavos que siempre nos reuníamos en la casa de un amigo que se llamaba Isaac. Y afuera de su casa era una esquina, curiosamente estaba precisa en un lugar exacto, diseñado por Dios. Y entonces llegamos a poner unas no sé, pedazos de concreto de unas bancas que se habían destruido de un parque o de una placita, como le llaman acá, y nos las llevamos. Le pusimos piedras abajo y ahí adaptamos nuestra banca. Entonces era tanto que nos reuníamos y como muchas juntas ahí uno coopera, ¿no? Hay una cooperación. Es impresionante, parece la iglesia primitiva ahí. Porque uno saca dinero de donde no y dice, va, órale, pum, vamos a levantar la corona. Pues va, órale, sobres. ¿Cuántas te traes? No, pues tráete una. ¿Cuántos somos? Siempre, sí, es impresionante y pensamos, ¿cuántos somos? Y pensamos hasta, ¿y sabes qué? Iba a venir fulanito, me dijo que llegaba al rato. En la iglesia no te importa si viene el otro, no, pero en la junta estabas reconectado, brother. Y entonces estabas así, no, ¿qué onda así? No, pues somos tantos. Y siempre había alguien, no, pero yo no tengo. Pero siempre había otro que decía, no te preocupes, yo te lo pongo, brother. Y en la iglesia ves que están pagando algo y dice que no tiene. La paz de Dios sea contigo, hermano. ¿Estás entendiendo? ¿Estás acá o no?
Entonces, yo estaba ahí y tanto era esa dinámica que practicábamos, que llegó un momento que le pusimos un nombre a nuestra banda. Se llamaba Banquitas Bar. Ya se imaginarán por qué. De verdad está en Facebook, si lo buscan. Hay unas fotitos en ese tiempo. Me podrán ver cuando estaba más joven. Nada que se pierda, ¿no? Y así nos reuníamos continuamente. Entonces siempre era la misma dinámica. ¿Siempre era cómo? La misma dinámica. Y entonces cuando me decían a mí, Carlos, que cuando en ese momento que empecé a ir a la iglesia, me decían, ¿qué onda? ¿Y de dónde vienes? Y pues vengo de la reunión de jóvenes, ¿no? Esa pregunta incómoda, todos tus amigos saben que a dónde te fuiste, saben que estás sufriendo, padeciendo algo, pero viene la pregunta incómoda de todas maneras. ¿De dónde vienes? No, pues de la reunión de jóvenes. ¿Y qué traes ahí? Pues traigo mis cuadernos, traigo mis notas, a veces también vengo del trabajo. ¿Y qué más? Y traigo la Biblia. Así como cada vez que te hacen preguntas, empiezan a afectar y dañar tu mentalidad. ¿Por qué? Porque lo primero que se empieza a dañar es la representatividad. ¿Estás entendiendo? ¿Estás acá conmigo o no? Dile al dedo, ¿a quién representas, brother? ¿A quién representas? ¿Estás entendiendo? Entonces lo primero que Dios empieza a hacer para formarte la mentalidad del reino es devolverte representatividad. Mira que las empresas que cuando empiezan a trabajar con uno, lo primero que hacen es devolverte representatividad, porque no quieren que tú de repente aparezcas con tu gorra de antes. Imagínate que Cristian de repente llegara ahí, Andriani, con su gorra de DHL. O de Federal Express, ¡pum! ¿Estás entendiendo? No, ¿por qué no? Porque no quieren que represente otra cosa. ¿Estás acá conmigo? Por eso es que en los trabajos o en los empleos le importa mucho cuando alguien te contrata a quién vas a representar. Pero resulta ser que en la iglesia, cuando queremos formar representatividad, la gente dice, no, me quieren lavar el coco. En un negocio, es más, hasta en un kiosquito te pones una remera del kiosco. Pero en la iglesia te decimos, oye, te vamos a poner una chombita para decir, ay, no, ¿y cuánto cuesta? ¿Y por qué? ¿Sabes por qué? Porque está rechazando mentalidad del reino. Está rechazando representatividad. Está rechazando eso. Cuando no le das un like. Es más, hay gente que no tiene representatividad porque nada más le pone like, pero no escribe nada. ¿Cuál es la diferencia? Yo te pregunto, ¿cuál será la diferencia entre alguien que da like y alguien que escribe? Representatividad, brother. Representatividad, hermano. Porque tú puedes darle like y puedes decir, sí, cierto, eso es así, tal cual como lo describe, tal cual como lo dice, esto afectó mi vida. Y empiezas a manifestar representatividad. ¿Qué sucede con la representatividad en las redes sociales? Se forman comunidades. ¿Se forman cómo? Comunidades. Como la comunidad de la iglesia, como la comunidad de volverse una iglesia, como la iglesia primitiva, va a suceder por representatividad. Hasta que no nos representemos, hasta que no nos veamos, nos estamos representando. Que de repente yo vea a Fabián, yo vea a la pastora, vea a Oriana, vea a Natalia, vea a Nayara y a cada uno de ustedes y yo diga, no manches, ¿cómo se parece a Dios? Pero cuando tú no tienes representatividad, uy, sí te parece a tu mamá, hija. Sigues igual los mismos pasos de ella. ¿Estás entendiendo? ¿Estás acá o no? ¿Estás acá o no? Entonces voltea a ver el de al lado. Y a partir de ahora, yo te voy a ver desde el lugar, la mentalidad del reino, con representatividad. Amén y amén. ¿Estás acá conmigo? ¿Cómo te estás viendo ahora? ¿Cómo te empezaste a saber ahora? ¿Viste el fenómeno en la cabeza? ¿Te dejaste de ver como, ay, pobre de mí, cómo me van a ver en la iglesia que volví después de haberme revolcado? ¿Estás entendiendo? Después de que me di un revolcón con el diablo,
Me fui a las tinieblas un ratito, pero después reconsideré y dije, no, tengo que volver a Dios. ¿Estás entendiendo? ¿Estás acá conmigo? Después de que te sucede eso, lo primero que tienes que recuperar es representatividad. Porque caminar así como, a ver si me ve el pastor y me ora. Eso nunca va a suceder, mi hermano, porque lo primero que tiene que haber es mentalidad. ¡Mentalidad! Y en esta hora se forma en mí la mentalidad del reino de Dios y su justicia. ¡Amén! ¡Y amén! Ahora sí está la iglesia viva. Oh, como le dimos un electroshock. Me encanta cuando le metemos así. Hacemos el arco, el conducto, así. ¿Estás entendiendo? Entonces, número uno, ¿cómo se forma la mentalidad? ¿Cómo adopto la mentalidad del reino? Con representatividad. Tienes que empezar a adoptar. La mejor manera de activar la representatividad en tu vida, o en mi vida, o en la vida de quien sea, es con representatividad. Fíjate que cuando yo cometí un error hace mucho tiempo, nadie me enseñó a evangelizar, nadie me enseñó a compartir el evangelio, nadie me enseñó. Pero la clave está en la representatividad. Yo después entendí a través del marketing, entendí a través de algunas reglas de mercado, de ventas y todo eso. Entendí la importancia de la representatividad, porque de repente me decían, mira, te vamos a dar una gorra, te vamos a dar esto, te vamos a dar lo otro. De repente iba una feria, una expo o algo del trabajo. Y yo decía, todo el tiempo veías la marca, veías esto, veías lo otro, veías aquello. Y quería ser como eso. Y es como cuando entras al museo de un equipo de fútbol y empiezas a ver que está la bufanda de River campeón, la bufanda de Boca campeón, la bufanda de esto. ¿Estás entendiendo? ¿Y qué sientes? Representatividad. ¿Y por qué crees que de repente te ponen en la tienda de Adidas, en la tienda de Nike, te ponen esa remera? ¿Y sabes cuánto te puede valer esa remera? Más de lo que te vale muchas cosas. Pero solamente por el sentido y la mentalidad del reino o de representatividad, dices, me la compro. Y de repente sales acá con tu remera del Palmeiras. No, perdón, me pensé que estaba en Brasil todavía. ¿Está acá conmigo? ¿No? Es que sabes que no quise decir partidos porque ya sé que ustedes todavía no tienen mentalidad del reino. La estamos formando. Porque si digo River, los otros, dañó mi representatividad. ¿Estás entendiendo? ¿Viste cómo caíste? El experto en esto. Dañó mi representatividad. ¿Cómo, pastor? Y llegan al final del servicio y en vez de que me digan, mira cómo aprendí de representatividad. No, Paz, ¿por qué no le vas al River? ¿Estás entendiendo? Y yo digo, Señor mío. Sí, yo también te amo, hijo. Que Dios te bendiga. Dale, corre. ¿Estás entendiendo? Y yo, Señor mío. ¿Estás acá? Muy bien. ¿Estás recibiendo o no? Perfecto, así me gusta. Me representan. Entonces, la iglesia cuando habla de mentalidad, también habla de adoptar la unción. Y la unción también es parte de la representatividad. ¿Por qué? Porque la unción es la habilidad sobrenatural para hacer las cosas que solo Dios puede hacer. Eso significa, son habilidades. Entonces tú tienes que aceptar en tu mentalidad representatividad. ¿Cómo vas a echar fuera un demonio? ¿Cómo vas a sanar? ¿Cómo vas a liberar? ¿Cómo vas a ejecutar un milagro si no te sientes un representante de Él? ¿Cómo vas a obrar la restauración? ¿Cómo vas a obrar en tu primer ministerio, que es la reconciliación, si no tienes representatividad? Es que no sé, porque intento apenas hablar con mi familia y me bajan persiana. No puedo decir nada de la iglesia. Ese es el problema. Ese es el problema. Yo me he puesto a pensar, ¿a qué familia le gusta que llegues y hables del trabajo?
No, fíjate, yo agradezco a la pastora que luego me da el tiempo. Y digo, me da el tiempo porque, pues la verdad es que son cosas que digo, Señor, pues no, deberíamos estar platicando otra cosa, pero bueno, me da mis 5 minutos de chance psicológico para sacar mis traumas, todas esas cosas. Usted sabe de eso, ¿no? Y le empiezo a platicar, no, fíjate mi amor, que pues la verdad es que en el trabajo las cosas así, y es que el Alejandro y que el anciano Carlos, ¿no? Hacen su club, me dejan de lado y me siento mal. ¿Están entendiendo? Es que ellos trabajan conmigo. ¿Están entendiendo? No, pero no pasa eso, ¿no? Pero le empiezo a platicar de cosas. Y resulta ser que es así. O sea, uno no va entendiendo, uno no va conectando verdaderamente lo que uno tiene que hacer. Entonces cuando llegas y hablas de tu trabajo no dan ganas. Entonces cuando llegas y hablas de la iglesia es algo que solamente tú estás entendiendo porque está cayendo en ti, está produciendo en ti. Entonces imagínate que de repente quieres conectar a todos los que están alrededor tuyo de la misma manera. No sucede eso. Entonces lo que tienes que aprender es a generar representatividad. Yo me recuerdo que cuando mi papá de repente llegaba de un viaje de trabajo, lo primero que hacía es que llegaba con folletos. Llegaba con folletería hace mucho tiempo atrás, antes de que estuviera todos los medios audiovisuales. Pagar un comercial de televisión era carísimo. Entonces la forma más práctica de generar publicidad era con medios impresos. Y entonces a donde ibas en un trabajo, lo primero que te encontrabas era con un folleto. ¿Con un cómo? Con un folleto. Y entonces te llegaba el folletito, Y yo me recuerdo que veía los folletos de mi papá y decía, wow, qué padre que está esto, qué padre que está lo otro. Y había ocasiones en que le daban una gorrita o una pluma serigrafiada y yo decía, papá, ¿me la regalas? Y en ese momento me interesaba por su trabajo, pero cuando llegaba y ponía a platicarse, mi papá decía en la mesa de la cocina, yo decía, y no, es que el ingeniero fulanito de tal, y yo, ¿quién sabe quién rayos es el ingeniero? ¿Estás acá conmigo? Pero tal vez a lo mejor era el que le pagaba a mi papá y era importante, pero no me interesaba, ¿sabes por qué? Porque no había algo con lo que yo conectara. Entonces cuando empezamos a trabajar representatividad, empezamos a conectar. ¿Y por qué es importante conectar? Porque aquí es donde entra esto. La mente, el cerebro, funciona a base de relaciones. ¿A base de cómo? ¿Cómo funciona? A base de relaciones. Necesito ayuda. ¿Dónde está Nico Fernández? Córrele para acá, mano. Alejandro, también ven para acá. Muéveme tantito esto para allá, ¿no? Y después se me vienen para acá. Lo voy a dejar. Ahí está bueno. Fíjense bien. Piensen que van a ver el cerebro en acción. Se ríen. Qué malvados que son, ¿vieron? Ya los vamos a ver acá adelante, ahorita. Fíjense cómo funciona el cerebro. Esto es en serio, ya hablando en serio. No es joda, dicen acá. Estoy argentinizado, ¿vieron? ¿Y el cerebro cómo funciona? El cerebro funciona a base de relaciones. Toda idea empieza a generar una proyección en el cerebro, con el cual el cerebro empieza a generar asociaciones. ¿Cómo? Asociaciones. A medida que esa persona empieza a tener más impacto sobre esa misma actividad, la asociación o la relación se hace más fuerte. Tómense de la mano, por favor. Bien, estírense. Y entonces el cerebro tiene conexiones de esta naturaleza. Esta es una neurona, esta es otra neurona. ¿Estás acá conmigo? Y entonces viene una imagen. Piensa que de repente en la persona que está representando este cerebro se da un beso. ¿Estás acá conmigo? Escucha bien esto, escucha bien esto. Lo que sucede es que el cerebro asimila esa información. Cada neurona lo que hace es crear conexiones. ¿Estás acá conmigo? Resulta ser que después esta misma persona que está representando este cerebro va y se aplasta y ve una película.
una película de esas de romance. Y resulta ser que en la película de repente ve... ¿Estás acá conmigo? ¿Qué es lo que sucedió? Lo siguiente, anciano Carlos, venga para acá. Fabián, venga para acá. Venga. Aquí, espérate. Wow. Lo que hizo el cerebro fue empezar a fortalecer las relaciones conectadas a esa experiencia. ¿Estás entendiendo? Entonces empieza a involucrar neuronas. Taca. Y empieza a fortalecer la relación para eso. ¿Estás acá conmigo? Entonces, a medida que va sucediendo, empieza a tener cada vez más esa experiencia con eso. Aparte se disparan unas sustancias de la química cerebral, como la dopamina, como la serotonina, etcétera. Pero no voy a hablar de eso. Entonces, lo que importa es entender cómo funciona nuestro cerebro, porque de ahí depende la mentalidad del reino. ¿Por qué? Porque lo que hace la mentalidad del reino, o lo que te quiere llevar, es empezar a fortalecer las conexiones con algo. Porque así como repetiste esa imagen del beso, y se vinieron neuronas y fortalecieron eso, resulta ser que después dices, no, ningún beso me sabe igual si no es así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque volvió a venir. Venga para acá. Cristian, ven para acá. Agarran ahí. Y se empezó a fortalecer con neuronas. ¿Estás acá conmigo? Esa relación. Entonces llega un momento en que el individuo que está representando este cerebro dice, no hay besos como esos. ¿Estás entendiendo? ¿Estás acá conmigo? No es que digas, es que a mí me gustan más así que a ti. No, es que las neuronas empezaron a hacer su trabajo y empezaron a fortalecerlo, porque el cerebro funciona a base de representatividad, y lo que es la representatividad produce neuronas conectadas. Y eso empieza a ser más fuerte esa idea, eso empieza a ser más fuerte ese concepto dentro de ti. ¿Estás acá conmigo? Hasta que llega un punto, ahora piensa que este hombre es un pianista. Joaquín, rápido. Cuando Joaquín empezó a tocar el teclado, no había neuronas. Porque ¿qué? Era un concepto que no entendía, no sabía. ¿Alguien no sabe algo? Eso significa que hay neuronas que no tienen información todavía. Y de repente Joaquín leyó, es que tienen unas octavas, y las octavas esto, y hay una escala cromática, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y entonces empieza, pero no entendía, no había nada. Entonces el cerebro no conecta, todavía no genera relación. Y de repente entonces Joaquín empezó a ir con su maestro de música. Y de repente le dijo el maestro de música, mira, el do se toca de la siguiente manera. ¡Tum! Y Joaquín, cuando empezó a ver el do, lo que empezó a hacer fue ver sus ojos. Ve ahí, ya sé que ya te la sabes. Entonces lo que empezó a hacer su cerebro, empezó a conectar más neuronas. A medida que lo empezó a practicar viendo, las neuronas empezaron a hacer esto. Y empezaron a fortalecer esa relación. Hasta que llegó un momento en el que Joaquín tocó sin ver. ¿Cómo sucedió eso? Porque en el cerebro ya están todas las relaciones. ¿Estás acá conmigo? Denle un fuerte aplauso a todas estas neuronas. Entonces escucha bien esto. Si tú no entiendes representar, tú no estás generando conexión entre las neuronas. Entonces, échale, además de ser un trabajo espiritual, tenemos que hacer el trabajo de empezar a reorganizar nuestro cerebro. ¿Estás acá conmigo o no? Entonces, la mentalidad del reino de Dios es empezar a volver a reconectar cosas hasta que llegue el punto en el que toques sin ver. ¿Está acá conmigo o no? Llega un momento en el que ve la bronca de la ira y usted ya dice,
A ojos cerrados me lo llevo esto. Ya ve el problema que en el marido, la marida, el hijo. Con los ojos cerrados, esto ya lo puedo tratar yo. Porque tanto lo fortaleció, que también su alma y su espíritu van a reaccionar a eso. ¿Está entendiendo? Y se empezó a formar la mentalidad del reino. ¿Está acá conmigo? Por eso es que representatividad es clave. Por eso las empresas lo que hacen es generar muchos vínculos hacia eso, para generarle conexiones neuronales. ¿Está acá conmigo o no? Siguiente, toma asiento, hijo, gracias. ¿Está recibiendo o no? Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos. Y voy a terminar porque me faltan varios puntos y no quiero alargarme más tiempo. Después de que formo la representatividad, ¿qué necesito más? ¿Qué otras cosas adicionales yo necesito para formar la mentalidad del reino? Necesito formar un área que se llama avance. ¿Cómo? Avance. ¿Por qué? Porque el cerebro no sabe procesar el retroceso. Otra vez. Porque el cerebro, ¿qué? Piensa que estamos en un equipo de fútbol y nos metemos un autogol. ¿Cómo se pone la gente? ¿Cómo se ponen, Johnny? ¿Cómo? Más fuerte, Rox. Se irritan. Oye, pero fue otro gol. Pero habla en tu propio arco. ¿Estás entendiendo? Nosotros, una de las características con las cuales Dios nos creó en el principio, es que nosotros no podíamos aprender a manejar el retroceso. Entonces, ¿cómo es que yo salgo de eso? Porque paso horas y horas preguntándome de mis errores. Paso horas y horas preguntándome de mis fallas. Paso horas y horas preguntándome de por qué estoy procrastinando. ¿Por qué estoy perdiendo el tiempo sin sentido? ¿Por qué me paso horas en el celular? Corazoncito. Y otra vez. Corazoncito. Corazoncito. Estás enseñando a tu cerebro a que estás evadiendo el avance. Por eso es que cuando tú quieres empezar a emprender, a salir adelante con algo, tu cerebro está con tantas relaciones conectadas entre sí tú me enseñaste que todo es corazoncito. Corazoncito. ¿Estás entendiendo? ¿Estás acá o no? ¿Por qué? Porque esto lo que estás enseñando, lo que estás fortaleciendo en tu cerebro día tras día, hora tras hora, con unas más de no sé cuántas horas consumes. Estás diciendo a tu cerebro, la vida es una cuestión de ver cómo otros logran el éxito. Y yo solamente estoy para aplaudirlo. Dolió, ¿no? Pero corazoncito. ¿Cuántos quieren corazoncito? ¿Estás entendiendo? Porque estás enseñándole ¿qué? A tu cerebro a evadir la responsabilidad del avance. Cuando somos niños, en el desarrollo infantil, una de las características por las cuales parece que nuestros hijos sufren, pero la realidad es que no sufren, sino que más bien les genera motivación, es precisamente el avance. Pero ¿sabes por qué aprenden lo contrario? Apréndetelo y ahora sí le pido la alabanza, la ayuda. Apréndete esto. Aprende esto mucho, esto es mucho, te va a servir un montón. El problema es que nosotros les enseñamos lo negativo. ¿Les enseñamos cómo? Lo negativo.
Está comprobado que a un niño tú le regalas algo que nunca antes utilizó y al principio, aunque en su cabeza diga, no sé para qué sirve, no sé cómo conecta, va a empezar a buscar la forma de armar. ¿Va a buscar cómo? La forma de armarlo. Porque en su naturaleza está el avance. Y está comprobado que en el desarrollo infantil, ese tipo de obstáculos benefician la salud emocional de los niños, benefician la salud emocional de los infantes. Pero resulta ser que aparecimos los papás. ¿Aparecimos quiénes? Los que queremos ser buenos padres. ¿Cuántos quieren ser buenos padres? ¿Sabes qué error cometíamos los buenos padres? Los buenos padres empezamos a ver y a pensar que nuestros hijos sufrían, en vez de entender que eso era la capacitación más normal que un niño puede recibir para formarse, para formar un adulto sano, para formar un adulto con la mentalidad del reino de Dios. Y entonces los adultos buenos empezamos a decir, no, tranquilo, no te preocupes, ya lo vas a hacer después, tranquilo. Y empezamos a intervenir el proceso natural de desarrollo del adulto. Y nos acostumbramos a que alguien mayor siempre interviniera, que intervenga. Yo le decía a mi esposa cuando estábamos educando a nuestras hijas un poco más chiquitas, le decía, si se caen, no las levantemos. Que ellas necesitan aprender a levantarse. Ellas necesitan aprender que si se lastiman en algo, tienen que aprender a ver sus heridas. A ver sus heridas. A conectar con eso. ¿Está acá conmigo? No se pierda, no se pierda. Entonces, cuando nosotros empezamos a ser interrumpidos por nuestros buenos padres, porque no estoy diciendo que hayan sido malos, simplemente no sabían la importancia de permitirnos a nosotros ver nuestras heridas. Entonces la facultad de avance se perdió. Recientemente yo veo a mis hijas, a veces me da oportunidad de llegar del trabajo y ellas estudian o están aprendiendo patinaje artístico. Y el otro día me tocó una cuestión de que nos invitaron para ver un torneo y empezamos a ver unas patinadoras más avanzadas. Se volteaba, iba en una pata y de repente ¡pah! ¡Ay, papá! ¡Qué duro golpezazo se dio! No me imagino todos los moretones que deben de tener las piernas. Y éramos muchos espectadores, muchos entrenadores, y ni uno solo podía intervenir en el proceso de que esa patinadora, ay, te ayudo. Uy, ¿estás bien, corazón? ¿No te pasó nada? Pero la iglesia, al no tener mentalidad, cuando le pasa algo, no me habló el pastor. Wow. No me habló el mentor, no me habló el anciano. No me hablaron. Y yo digo, ¿qué iglesia estamos formando? Porque yo veo esa jovencita de 16 años a máxima velocidad, porque ya son de avanzada, haciendo una pirueta, un 360. Cae más, se le dobla el pie y ¡pum!
y con toda la vergüenza de los espectadores. Aún tal vez pienso que hasta hubo gente que se pudo haber estado burlando de eso. Esa jovencita se levantó y otra vez volvió a agarrar impulso, se volvió a poner en su posición. ¡Pah! Estábamos hablando del precalentamiento, porque 3 minutos después expresaba su competencia de ese nivel. Te estás cayendo en el precalentamiento, estás empezando a sentir así, y veía al entrenador. Yo observaba al entrenador y el entrenador le decía: es que estás doblando la pierna y el patín se te está yendo así. Entonces cuando tú haces yo si tuviera otra mentalidad le hubiera dicho: qué desgraciado, ¿no te diste cuenta que se cayó y se lastimó? Traigan el botiquín rápido. Pero no es así. Nosotros hemos perdido una mentalidad de avance, porque estamos centrados en ver nuestro dolor, pero ni siquiera lo vemos correctamente. No queremos ver nuestras heridas, y si las viéramos no las vemos correctamente, porque perdimos la mentalidad de avance. Perdimos esa forma de adoptar, avanzar. Dios prometió que el tiempo final, una iglesia que estaría diseñada, tendría virtudes como soportar la persecución, como aceptar la intolerancia, manejarse correctamente frente al odio, manejarse correctamente frente a la difamación, manejarse perfectamente frente a la incomodidad, manejarse perfectamente ante la inconformidad de la gente. Dios prometió, cuando nos hablaba de todo eso, estaba diciendo: la mentalidad del reino es una mentalidad de avance. Cuando perdimos esa mentalidad, cuando nos olvidamos del avance. Por eso decía: dejad que los niños se acerquen a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿De los qué? De ellos, de los que tienen mentalidad de avance, de aquellos que están en el partido de fútbol y vas perdiendo, que tienen un corazón para ver el avance. Y dicen: no importa, chicos. Y empieza el medio tiempo. Estás ahí, estás perdiendo. Tú sabes que estás en la final. Y estás en el medio tiempo. Y tal vez hay unos caídos, pero hay alguien que levanta su voz y dice: ¡vamos! ¡Vamos, que vamos a salir a ganar! Son personas que no se detuvieron a ver los asuntos negativos, las desventajas. Una persona que tiene mentalidad de avance no se detiene a ver las desventajas que tiene delante. Argentina, escucha bien esto, para todos los que me están viendo en el internet. Argentina, su iglesia va a necesitar una mentalidad del reino de Dios, una mentalidad de avance. ¿Sabes por qué? Porque a partir después del próximo fin de semana, gane quien gane, pierda quien pierda, cambios nos van a hacer sentir que vamos a estar en desventaja.
¿Sabes cuál es la primera desventaja? Mucha gente se va a quedar sin poder alquilar. Mucha gente lo que compraba se va a quedar sin comprar. ¿Por qué, pastor? Porque se va a acabar la emisión monetaria y vamos a sentir la crudeza de la inflación. Iglesia, este mensaje te está anticipando. Este mensaje te está preparando. Este mensaje es porque tienes que tomar conciencia de que ante la desventaja, solo una mentalidad de avance puede estar activa. Porque la mentalidad de avance vence 4 cosas. Vence la intolerancia. ¿Estás cansado de tu papá y de tu mamá? ¿Estás cansado de eso? La va a vencer. ¿Estás cansado de cómo está tu matrimonio? La va a vencer. No esperes el cambio de tu esposo o de tu esposa. Primero forma en ti una mentalidad del reino. Forma el avance. ¿Estás cansado de cómo está tu casa de paz? ¿Estás cansado de cómo está tu red? ¿Estás cansado de ti? ¿Estás cansado de esto? ¿Estás cansado de esto? Forma una mentalidad de avance. Porque vas a vencer la intolerancia, lo que no toleras. ¿Lo que qué? Lo que no toleras. La mentalidad de avance vence otro punto. Vence a los inconformes o a los conformados. ¿Quiénes son los inconformes? Los que nunca están de acuerdo con nada. Siempre en cualquier lugar donde va a haber crecimiento, hay gente que no está de acuerdo con nada. Te sientas con la familia, hacen la reunión familiar, hablan todos. ¿Y cómo ven si salimos de paseo? Porque nunca hemos salido ni al parque. No, ¿para qué? Si vamos a discutir. No hay mentalidad de avance. No, yo tengo mis planes, yo ya tengo lo mío para hacer. Vayan ustedes. ¿Estás seguro o estás inconformado? Porque no vas con alguien con el cual no te sientes. Muchas veces uno deja a sus padres por inconformado. Muchas veces uno deja a sus autoridades porque uno está inconformado. Y lo único que está evidenciando es que no te gusta estar en desventaja. Y tú necesitas una mentalidad de avance. Lo tercero que vence las incomodidades. ¿Sabes por qué a veces me pasó a mí no tener buenas relaciones? Porque hubo una etapa en que a veces no tenía dinero. Y me decían mis amigos, vamos al cine, vamos a esto, y yo no tengo. Y me daba vergüenza a veces decir, no tengo. Y esa incomodidad me alejaba de personas. Y después esa incomodidad, para volverme a acercar, tuve que aparentar. Qué feo es tener que volver a acercarte a alguien con apariencia, haciendo creer que todo está bien. A veces nos acercamos a Dios diciéndole, no, ya todo está bien, gracias Dios. No, ¿sabes qué? Dios dice, mira, no me escondas esto, no me escondas lo otro, no me escondas aquello. Mira, aquí avancemos. Yo quiero avanzar contigo en esta área. Yo quiero avanzar contigo en esta área. Yo quiero avanzar contigo porque veo que estás escondiendo que tienes problemas de ira. Yo quiero avanzar contigo porque veo que estás escondiendo que tienes problemas de orgullo. Yo quiero avanzar contigo porque veo que tienes problemas de soledad. Deja de justificar que estás con esta persona o con la otra solo porque te sientes solo o sola.
Alguien que tiene mentalidad de avance nunca se sentirá mal estando solo, aún consigo mismo. Jesús se quedó sin nadie y nunca vi que se sintiera mal consigo mismo, porque tenía mentalidad del reino, tenía mentalidad de avance, estaba para avanzar. ¿Estás entendiendo? ¿Estás acá o no? ¿Qué hace la mentalidad de avance? Vence ¿qué? Las incomodidades. Y número 4, esa mentalidad, esa área de la mentalidad del reino que se llama avance, vence la persecución. ¿Vence cómo? La persecución. ¿Qué es la persecución? Alguien va a hablar mal de ti. No pidas al Señor que nadie hable mal de ti. Dile al lado, no le pidas. Va a haber alguien que todo lo que haces va a pensar que lo haces mal. ¿Sabes cuál es el síntoma de una persona que no tiene mentalidad de avance? Quiere que le digan que lo hizo bien. Todo el tiempo. Por eso es que a nuestros hijos en el desarrollo infantil les empezamos a decir: bien, mi amor, bien, bien, bien. Una cosa es afirmar, pero otra es dejar que la mentalidad de avance se forme. ¿Está recibiendo? Porque uno tiene que ser analítico de sus propias heridas, de sus propios errores. Pero si todo el tiempo le dices al niño bien, 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 el niño no tiene oportunidad de ver sus errores. Y entonces le creas un mundo de perfeccionismo. ¿Estás acá conmigo? Por eso Dios nos dio una mentalidad de avance, para que cuando erremos sepamos direccionarnos. ¿Está acá conmigo? Diga: yo voy a vencer la persecución que a veces yo mismo me he boicoteado a mis ideas, a mis proyectos y al propósito de Dios en mi vida. En esta hora voy a dejar de ser el mayor perseguidor que hay de los planes de Dios sobre mi vida. En esta hora la persecución es derrotada. Se activa en mí una mentalidad de avance en el nombre de Jesús. Ahora lo negativo sale de mi vida. Todo espíritu que ha influenciado para que se desarrolle en mí incredulidad, ahora sale de mí. Ahora yo tengo el reino de Dios y su justicia, y ahora mismo se forma la mentalidad del reino en mí. Amén y amén. Ponte de pie, iglesia. Diga conmigo: yo voy a avanzar. Y te voy a dar un último punto que me encantó. Y no es porque sea una cuestión, un principio, no, sino un ejemplo. ¿Me pueden quitar el atril, por favor? Yo quiero que cierres tus ojos. Y quiero que empieces a imaginar esto que te voy a empezar a narrar.
estudiando acerca de los reyes, acerca de las personas que han prosperado en la vida y en la tierra, sobre todo observando a la gente que tiene más potencial desarrollado, encontré la forma en la que las personas resuelven grandes caos. Y esto me llevó a la bolsa de valores. Yo no sé si muchos conozcan cómo funciona, pero te lo voy a platicar rápidamente. En la bolsa de valores todo se mueve por acciones. Entonces, por ejemplo, hay una empresa tipo Coca-Cola que tiene un dueño, pero ese dueño tiene una participación del 100% de esa sociedad o de esas acciones, y solamente cobra de todo lo que hace Coca-Cola a lo mejor un 30-40%, y eso es lo que lo hace dueño de esa empresa, presidente. Y así hay muchas empresas que personas compran acciones y sobre eso van ganando plata, sobre las acciones que generan las empresas. Y me impresionó mucho porque la verdad uno pensaría que la vida de la abundancia o la prosperidad o el que nos vaya bien simplemente, o las bendiciones, porque yo veo que las bendiciones de Dios son abundantes, vienen de una mentalidad de abundancia, que esos son todos los puntos que te voy a hablar el próximo domingo. Y ¿sabes qué pasaba? Resulta ser que las personas que se dedican a comprar acciones, no hay ningún lugar en la tierra que les pueda dar un seguro sobre lo que pueden perder. Ellos compran 30 millones de dólares, 40 millones de dólares en acciones, y un movimiento los puede volver millonarios de la noche a la mañana. Pasan del anonimato a una potencia terrible. Cierra tus ojitos porque quiero que esto entre mucho a tu corazón. Y entonces, al no haber seguros, al no haber bancos que puedan respaldar esos movimientos tan fuertes, porque es mucho dinero que se puede perder en una compra, le preguntaban a estas personas cómo es que ellos manejaban ese tipo de errores. Y a veces así son nuestros errores, como ese tipo de acciones. Y entonces esta persona decía, me llamó, de verdad golpeó mi mentalidad tanto que por eso yo durante estos días, después de que escuché ese mensaje tan fuerte, vine analizando muchas cosas respecto de cómo reacciono, cómo actúo. Empecé a trabajar en mi persona, porque ese individuo, ante pérdidas tan grandes, él decía, no hay seguros, no hay bancos, no hay personas que puedan respaldar a salir. Yo no puedo ir con un amigo y decirle, préstame 30 millones de dólares, porque lo primero que me va a decir, perfecto, intereses, esto, lo otro. ¿Cómo puedo sufragar que de repente yo pierda tanto dinero? Eso arruina mi familia, arruina todo, arruina un negocio, una pérdida millonaria, un error mínimo, y de repente estás, lo que parecía que tenías, que estabas bien, de repente pum, caes. Y eso me hacía recordar a la iglesia, que a veces pequeños, vamos re bien, vamos apuntalando en cosas, y de repente pequeños detalles que nos olvidamos, pum, caemos al suelo. Y ahí el Señor me revelaba la mentalidad de avance, porque este hombre dijo, wow, yo esperaba una respuesta tan sabia, tan loca, así decía, wow, esto va a ser majestuoso lo que voy a escuchar, pero terminó diciendo lo siguiente: tú tienes que aprender a pisar popó. ¿Y cómo es pisar popó? Me dice, hay dos tipos de personas que reaccionan cuando pisan popó. Y nosotros cuando compramos acciones tenemos que ser de un tipo de personas como cuando pisa popó. ¿Y cómo son esos dos tipos de personas? Sí, porque hay unas que se detienen a limpiarse. Hay unas que se detienen a limpiarse porque es lo único que sienten que los hace ser. Pero él decía, pero personas como nosotros que tenemos un propósito, que tenemos algo grande por qué perseguir y algo grande por cuál no detenernos, decía, nosotros si pisamos y pisamos muy continuamente popó, no tenemos el tiempo para detenernos.
no hay tiempo ni para limpiarse, porque hay que aprender a seguir. Y esa persona decía, hemos perdido en un día acciones, pero en un mismo día hemos recuperado y a veces hemos superado. ¿Cómo es posible? Yo decía, que las finanzas sean tan radicales. Y esta persona decía, porque en la vida las personas se detienen a quererse limpiar cosas tan simples, cosas ordinarias, cosas comunes, y eso es lo que los hace perder el ritmo, el tiempo y lo que verdaderamente pueden hacer. Sencillamente lo primero que hace es que los lleva a bajar su mirada y a desenfocarlos de donde no tienen que estar. Y inmediatamente me recordó a ese hombre que le dijo, Señor, déjame que me despida de los que están en mi casa. Déjame que yo haga esto. Déjame que yo haga lo otro. Déjame que yo haga aquello. Déjame enterrar a mi muerto. Y el Señor Jesús dijo, mira, este propósito es tan grande que se necesita una mentalidad del reino. Se necesita una mentalidad de avance. Ese hombre, ese joven, no vio que después esa familia lo iba a seguir a él. No vio que después iban a conectarse con él. La iglesia necesita aprender a dejar de pelearse con las cosas ordinarias. Necesita dejar de estar envuelto queriéndose limpiar. Y para cerrar esto, es muy cierto, porque hay veces que puedes traer el zapato, la zapatilla y pisaste popó, y a veces hasta en la hendidura te la quieres quitar de encima, y quieres quitártela y quitártela y quitártela y quitártela, y pierdes tanto tiempo, te desaceleras en vez de continuar. En vez de que saber que caminar o recuperar el ritmo o aumentarlo, eso se va a caer, o el mismo andar lo limpiará. ¿Sabes algo? Hoy es tiempo de recuperar esa mentalidad. No sé con qué te habrás ensuciado. No sé con qué te habrás revolcado. Ciertamente lo hiciste. Ciertamente te habrás equivocado. Tu carácter habrá fallado. Tal vez no fallaste en nada, y eso está glorioso. Pero ¿sabes algo? Aunque falles o no, no te detengas. No te detengas. No te detengas. Por eso dice Romanos 12:2, no te conformes a este siglo. Y lo que está diciendo el sonido dentro del sonido es, no se detengan con nada que hay en el tiempo. No se detengan con una agenda. No se detengan por una cosa cotidiana, porque tal vez hoy ves que tu esposo, tu familia te dice, no iré a la iglesia, eso es de fanáticos. Tú no te detengas por lo que oyes. No te detengas por lo que ves. No te detengas por lo que piensas. Porque tenemos una mentalidad de avance. Grítalo, dilo, no me detendré. Más fuerte, no me detendré. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Vamos a adorarle.
Porque todos aquellos que adoran en espíritu y en verdad son personas que dicen: no me detengo. Ninguna circunstancia, ninguna situación detendrá mi adoración. No importa que estemos en el fondo del calabozo, nada nos detendrá porque tenemos una mentalidad de avance. ¿Cuántos están en el calabozo ahora? ¿Cuántos están en su cárcel? ¿O cuántos fueron perseguidos y los metieron al fondo? Tal vez te metiste tú en la depresión, tal vez te metiste tú en el enojo, tal vez te metiste tú en el orgullo, tal vez te metiste tú en la ira y en la bronca. Pero ¿sabes qué? Cuando tienes una mentalidad de avance del reino de Dios, estando en el calabozo, en el más fondo, en el fondo de las cosas, tú adoras al Padre en espíritu y verdad. Tú levantas cántico. El cristiano, el hijo de Dios, debe de aprender a no detenerse. A no detenerse. Es el tiempo de que registres en tu corazón y en tu mente: no me detendré. No me voy a detener si mi familia me persigue. La Biblia dice: te entregará a tu mamá, te entregará a tu hermano, te entregará uno al otro. Pero ¿sabes qué? No me detendré. No me detendré. No me detendrá lo que veo, porque las cosas fueron hechas de las que no se veían. Eso es. Eso es. ¿Dónde están los que no se detienen? ¿Dónde están los que dicen: no me detendré? Nada me detendrá. Nada me detendrá esta crisis. El dólar no me detendrá. El dólar no me detendrá. El dólar no detendrá la iglesia de Cristo. Ningún papá, ninguna mamá podrá detener la iglesia de Cristo. Al contrario, ellos se acercarán a la iglesia de Cristo. Porque cuando tú no te detienes, Cristo es formado en tu interior. No te detengas y que Cristo sea formado en tu interior. Tú sacias.